Dictadura. Es una palabra que escuchamos bastante seguido, ¿verdad? Pero, ¿qué significa realmente? Hoy vamos a meternos de lleno a desglosar este concepto, a ver cuáles son sus características clave para entender de verdad cómo funciona un régimen así. Poder sin límites. Eso ya nos da una pista importante. La pregunta que nos va a guiar en todo este análisis es justamente esa. ¿Qué es en el fondo una dictadura? Y sí, todo se resume en una palabra: poder. Un poder sin frenos, sin nadie que le ponga un alto. Ok, para que quede súper claro, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a definir qué es una dictadura. Luego veremos cómo concentran todo el poder. Hablaremos de algo fundamental, la vida sin derechos. También de cómo intentan justificarse, o sea, la cuestión de la legitimidad. Y cerraremos con una diferencia súper importante entre autoritarismo y totalitarismo. ¿Listos? ¡Vamos! Bueno, arranquemos por el principio. ¿Qué es una dictadura? Vamos a definir este régimen de control ilimitado. A ver, la definición formal dice que es una forma de régimen autoritario donde una persona o un grupito se adueña del control total del Estado. Pero ojo, aquí viene lo más importante, la clave de todo. Lo hacen sin ningún límite. Ni legal, ni constitucional, nada. Ahí está la gran diferencia con una democracia. El poder es absoluto. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo logran tener ese control total y absoluto? Bueno, lo primero que hacen es desarmar todos los controles democráticos. Hablemos de cómo se concentra ese poder. Miren, esto es como el día y la noche. En una democracia la idea es separar los poderes. Piensen en 3 pilares: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Se vigilan entre ellos, se hacen contrapeso. ¿Qué hace una dictadura? Tumba esos 3 pilares y construye una sola torre gigante. Todo el poder en un solo lugar. Y no es que pase de un día para otro, Es un proceso sistemático. El poder legislativo, o sea, los parlamentos que representan a la gente, ¡pum!, los disuelven o los convierten en un teatro. El poder judicial, bueno, los jueces pasan a ser empleados del dictador, los pone y los saca cuando quiere. El resultado, impunidad total. Y el ejecutivo, claro, es el dictador y su círculo de confianza. Y ya está. Hay una frase que lo clava de verdad, lo resume todo. La suma de poder es total y concentrada en un grupo de individuos. Escuchen bien, suma total. No es que tengan más poder que los demás, es que lo tienen todo. No hay división, no hay contrapeso, no hay nada. Es todo el poder. Ok, ya vimos cómo se arma la estructura del poder. Pero, ¿qué significa esto para la gente de a pie? ¿Cómo se vive en un lugar así? Bueno, ahora vamos a hablar de eso, de la vida sin derechos, de la suspensión de las libertades. A ver, para entender lo que se pierde, primero hay que entender lo que se tiene en una democracia. Se llaman garantías constitucionales. Pensemos que son como un escudo, una armadura que nos protege como ciudadanos y nos asegura cosas básicas como la libertad de expresión. Bueno, en una dictadura lo primero que hacen es quitarnos esa armadura. Te dejan completamente indefenso. Y de repente, las reglas del juego cambian. Todo se vuelve arbitrario. Esas libertades que a veces ni pensamos en ellas porque son tan normales, como decir lo que pensamos, juntarnos con amigos, formar un grupo, un sindicato, un partido político, todo eso se anula. Simplemente desaparece. Y esto no es un ejercicio teórico, para nada. Es algo muy real y con consecuencias terribles. Un ejemplo clarísimo es la dictadura argentina de 1976. La censura, la persecución a cualquiera que pensara distinto y, lo más grave, las desapariciones forzadas. Todo eso es el resultado directo y aterrador de romper ese escudo de garantías del que hablábamos. Entonces, aquí surge una pregunta clave, ¿no? Si no tienen leyes que los respalden, si no hay elecciones, ¿cómo es que llegan y, sobre todo, cómo se mantienen en el poder? ¿De dónde sacan su autoridad? Vamos a meternos con esa palabra tan complicada, la legitimidad. Lo primero que hay que entender es que una dictadura no viene con fecha de vencimiento. No es como un gobierno democrático que dura 4 o 6 años y se va. No, empiezan rompiendo todo, con un golpe de Estado, o a veces con lo que se llama un autogolpe, que es cuando un presidente electo, como pasó con Fujimori en Perú, decide de repente disolver el Congreso y la justicia para quedarse con todo el poder. Y una vez que llegan, pueden durar indefinidamente. Y suelen seguir una especie de manual, un caminito. Paso 1, tomar el poder por la fuerza bruta. Pero claro, no se puede gobernar a punta de pistola para siempre. Es agotador y poco estable. Así que, paso 2, justificar por qué están ahí. Crean una narrativa,
Prometen orden en medio del caos, salvar la economía o proteger a la nación de un enemigo que puede ser real o muchas veces inventado. Y el paso 3. Con esa historia, intentan construir algo de consenso, que la gente, al menos una parte, los acepte. Y para ilustrar esto, hay una frase de la Junta Militar Argentina que te hiela la sangre, pero que lo explica todo. Decían, el proceso tiene objetivos no plazos. Paremos un segundo a pensar en eso. Objetivos no plazos. Quiere decir que no hay una fecha de salida. Se van a quedar hasta que cumplan su misión, una misión que ellos mismos inventaron. En otras palabras, planean quedarse indefinidamente. Ahora, vamos a hilar un poco más fino, porque esto es súper interesante. No podemos meter a todas las dictaduras en la misma bolsa. Hay niveles de control, y para entenderlos hay que hacer una distinción clave. ¿Cuál es la diferencia entre un régimen autoritario y uno totalitario? A ver, miren la diferencia. El autoritarismo se enfoca en una cosa, que nadie le dispute el poder político. Mientras no te metas en política, mientras seas apático, te suelen dejar en paz. Pero el totalitarismo, eso es otro nivel. Es mucho más invasivo. No le alcanza con que no te opongas. Quiere controlar todo, tu vida pública y tu vida privada. Te impone a la fuerza su ideología y encima te exige que participes activamente, que demuestres que estás con ellos todo el tiempo. Pensemos en los regímenes totalitarios más conocidos, como el nazismo o el estalinismo. No solo controlaban el gobierno, buscaban controlar qué se enseñaba en las escuelas, qué hacías en tu tiempo libre, hasta cómo funcionaba tu familia. La idea es que no exista ningún rincón de tu vida que esté fuera del control del Estado. No hay espacio para ser un individuo libre, para que exista una sociedad civil. Y con esto llegamos al final, y quiero dejar una pregunta que, en el fondo, resume la gran contradicción de todo lo que vimos. ¿Cómo construye un régimen legitimidad sin libertad? Piénsenlo, cómo un sistema que te quita lo más básico, que es la libertad, logra convencer a la gente de que su poder es válido. Es la gran paradoja. Una reflexión sobre esa extraña y peligrosa danza entre el poder, el control y las personas.